ADN. Bueno, se nos viene un fin de semana largo, lo hemos estado comentando, Paula. Desde mañana ya empieza el movimiento temprano, probablemente a mitad del día con mayor fuerza. Hay todo un plan de contingencia que se ha venido anunciando y queremos ahondar en esa organización y coordinación para absorber el flujo. Tú mencionabas la cifra de 412.000 vehículos, ¿no?, que se supone que debieran salir de la capital este fin de semana. Y para eso tenemos en la línea al presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, Leonardo Daneri. Señor Daneri, buenos días, gracias por estar con nosotros en ADN hoy. Leonardo, bienvenido. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. A vuestra disposición. Bueno, queremos hablar de eso y también de la industria de las concesiones, a propósito de anuncios que ha habido de reimpulsarlas, por ejemplo, en el área de las cárceles, que es un tema tan sensible para la seguridad pública. Partamos por lo del fin de semana y las autopistas. Aquí se ha venido anunciando un plan que es el habitual, ¿o no? Siempre esto se conversa con las autoridades del ministerio, ¿no es cierto?, y con las concesionarias para disponer y facilitar flujos, peajes a Luca, 3x1, esas cosas rigen como siempre para que todos se vayan organizando. Efectivamente, es bastante habitual que los fines de semana largos se programe un operativo especial en conjunto Ministerio de Obras Públicas, Carabineros y Autopistas, porque evidentemente se producen flujos que son muy superiores a los normales, por razones bastante obvias. Ahora, hay que tener en cuenta que esto significa controlar, muy bien dijeron ustedes, más de 400.000 vehículos que van a salir concentrados fundamentalmente el día viernes. En la vuelta un poco más extendida, por eso no es tan complicado, sigue siéndolo. Entonces, pero hay que entender además que una autopista, como las que tenemos en Chile interurbanas, que tienen en algunas partes 3 pistas por lado, la capacidad máxima de esas autopistas son 3.500 a 4.000 vehículos por hora, según la gestión que hagamos. Por lo tanto, cuando llegamos a cifras parecidas, la congestión se produce igual, o sea, no tiene más capacidad de porteo. Por lo tanto, tenemos que tomar una serie de medidas adicionales para mejorar aquello. El free flow, el Chile sin barreras sin duda ha servido mucho, pero la combinación con Carabineros que permite hacer los 3x1 es fundamental. Y por otra parte, las autopistas redoblamos nuestros recursos, tenemos mucha mayor cantidad de grúas, patrullas viales, personal de seguridad que está encargado y atento a cualquier contingencia que se produzca para que los flujos sean lo más normales posible. Y por supuesto activado el protocolo ABC, ambulancia, bomberos y carabineros para resolver cualquier emergencia. Leonardo, en otras circunstancias, en otras ocasiones hablábamos de la polémica porque se levanten o no las barreras. Eso ya no es tema, en buena parte, al menos de las rutas que salen de la región metropolitana, ¿no? Porque todas cuentan con el sistema de free flow ya. Efectivamente, así es. Chile sin barreras, o sea, que no hay solamente free flow, ya está implementado en gran parte de las rutas interurbanas. Las urbanas, por supuesto, siempre lo han tenido. Las pocas que van quedando, que están más hacia el sur, cuando se producen estos fines de semana largos, se refuerzan notablemente los personales de las casetas de peaje y se hace una gestión. ¿Perdón? ¿Cuáles son esas? Yo creo que son las que no están relicitadas, o sea, las que todavía están en su periodo original, que deben ser Temuco, Río Bueno, Coyipulli, Río Bueno y Río Bueno, Puerto Montt, ese tipo. Coyipulli, Temuco, Río Bueno, Río Bueno, Puerto Montt. Exactamente, el resto están todas relicitadas. Quedan algunos caminos transversales también que todavía están con ese sistema, pero tienen menos tránsito. Pero en general, una vez que se completa el primer ciclo de vida, las concesiones estén todas relicitadas, no va a haber casetas de peaje en Chile. Ya, pero en esa ruta se refuerza el personal para que no sea necesario llegar a un punto de atochamiento que obligue o genere la polémica por levantar o no las barreras, digamos. Exactamente, esa polémica se acabó. Ya, en cuanto a las otras disposiciones, señor Daneri, de 3x1 o peajes a Lucas, son los horarios habituales para que la gente sepa, son el viernes en la mañana de ida, por ejemplo, hacia la costa y hacia el... Mire, los horarios van a depender y la instauración va a depender del flujo, sin duda, que el flujo es muy dinámico. Pero también quiero hacer un punto ahí, no se olvide que hay muchísima gente que sale de Santiago hacia afuera, pero también hay mucha gente que viene desde fuera hacia Santiago. De hecho, por lo tanto, no es muy eso. justo que la gente que viene a pasar un fin de semana a Santiago vea restringido sus derechos y tenga que esperar a hacer un tremendo taco porque se le dio preferencia a lo de Santiago. Es una discusión que está vigente. Y lo segundo es que implementar un 3x1 tiene una serie de riesgos. Hay que señalizar muy bien, codificar grandes extensiones, carabineros muy coordinados con la autopista. No deja de tener riesgo y es una tarea difícil.
Por eso hay que hacerla con mucha precaución y cuando es absolutamente imprescindible. Leonardo, 412.000 vehículos, que es la estimación que ustedes informaban con el Ministerio de Obras Públicas hace un par de días, de los vehículos que van a salir de Santiago, es mucho más que otra fecha parecida que la Semana Santa del año pasado. ¿Hay un flujo mayor que representa un desafío distinto este año? Mira, todos los años el desafío es mayor, porque no nos olvidemos, el año pasado, por ejemplo, entraron 300.000 vehículos nuevos a Chile. Si restamos los que se dieron de baja, que es un 30%, estamos hablando de al menos 200.000 vehículos más circulando por nuestras carreteras. Evidentemente eso va impactando, es un 4% del parque total, que no deja de ser. Entonces, evidentemente, tenemos cada año más vehículos circulando y la infraestructura estamos llevando al máximo su capacidad de gestión. Quiero destacar aquí también que en conjunto con el MOB se están haciendo una serie de convenios complementarios en las autopistas existentes, tanto interurbanas como urbanas, para mejorar los puntos singulares que dificultan el tránsito y dar mayor serviciabilidad y seguridad a la autopista, más pasarelas, más vías de buses, etcétera. Conversamos con Leonardo Daneri, presidente de COPSA, el gremio que reúne a las concesionarias de autopistas y de obras de infraestructura. Señor Daneri, usted mencionaba ahí las que están en los tramos de la Ruta 5 Sur, especialmente, que están relicitados, donde hay nuevas concesiones por nuevos periodos de, me imagino, 20 y tantos, 30 años, no sé cuántos son, ahí depende del contrato, y que suponen también modernizaciones, actualizaciones, ampliaciones de vía y más obras de enlaces y de pasarelas y demás, otras mejorías en el estándar. ¿Cómo van estas relicitaciones? Porque estamos viviendo un momento económico sensible, con dificultades para crecer, con escasez de inversión. Se dice que el sector construcción está muy parado. ¿Está o no parado en lo que se... Porque ya en vivienda tenemos más claro el panorama. ¿En infraestructura? En infraestructura, en lo que respecta a concesiones, o sea, participación público-privada, el panorama está bastante bien. En todas las licitaciones que se han hecho han habido oferentes, más de uno en varias de ellas, o sea, muchos y varios interesados. No nos olvidemos que son inversiones, por ejemplo, los tramos que se relicitaron de la Ruta 5 Sur, Talca, Chillán y Chillán-Coyipulli, son inversiones de 700, 800 millones de dólares. El plazo, quiero ser súper claro en esto, es variable, porque lo que ahora no se establece un plazo fijo cuando se licita, se establece un valor determinado que el concesionario cobra por hacer... Cuando haya ganado tal monto, ahí se acaba la concesión. Cuando haya cobrado tal monto, que no haya ganado. Es una diferencia. O sea, el concesionario dice, mire, yo cobro tantos millones de UF a tal tasa de descuento para diseñar, construir, operar, mantener y financiar una autopista. Cuando se cumple ese monto, se acaba. Correcto, claro. Y eso determina la variabilidad del plazo. Exactamente. Ya. Y quiero destacar también que todas las concesiones han sido solicitadas, han sido con mejoras muy importantes en su seguridad y serviciabilidad. O sea, estamos hablando de que se han incluido terceras pistas, caleteras, mejor iluminación, mejor señalización. ¿Y con cuánta dilación en los plazos para ejecutar esas obras? Porque aquí comentamos cuando se relicitó el tramo hacia el norte, Santiago Los Vilos, que va a estar listo eso en 2030 en una primera fase, 2033 en otra, o sea, en una década más. Por temas de permisología se alega. Efectivamente, y le pongo otro ejemplo que es más sensible todavía, la ruta Santiago-Valparaíso, o sea, la 68, ya se llamó licitación a fines del gobierno pasado, todavía no se abre a fin de año y va a estar lista el año 2033. Considerando los plazos que demora actualmente el sistema, permisos, autorizaciones, etcétera. Y no quiero ni pensar qué tipo de gestión vamos a tener que hacer el año 2033 para los fines de semana largos. O sea, tenemos que apurar hasta eso. ¿Hasta 2033 vamos a seguir con la ruta 68 con 2 pistas, por ejemplo? Va a estar en construcción y se termina en 2033 en la estimación. Por eso tenemos que acelerar el tranco al respecto. Y quiero volver al comentario inicial. Nuestro sector está invirtiendo más que nunca. El sistema de concesiones de obras públicas ya está funcionando muy bien. En este minuto hay alrededor, quiero marcar la cifra, alrededor de 10.000 millones de dólares entre construcción, adjudicado, en estudio ambiental, en la ingeniería de detalle. Es una cifra histórica. Ahora, si apuramos el tranco, y esas 10.000 millones lo hacemos en 5 años en vez de 10 años, usted comprenderá que la inversión es gigantesca y es una inyección a la vena de la economía nacional. Y por eso nuestro sector está invirtiendo. Tenemos en Chile empresas de clase mundial,
que están acostumbradas a invertir. Saben que todas las economías hay periodos buenos, periodos malos, pero sobre todo quiero destacar que el sistema concesional chileno tiene un muy buen sistema de resolución de controversias, es una muy buena ley y que funciona muy bien. Y tenemos un sector privado disponible para colaborar y somos socios del país en esto. ¿Y cómo ven ustedes desde su sector, o si proyectos como este que mencionábamos recién, del 2033, se pueden agilizar cuando ya comience a tramitarse la reforma que presentó el gobierno, esta ley marco de autorizaciones sectoriales, esto que apunta hacia la permisología, o estos proyectos ya tienen los plazos que tienen y cómo lo ven en el futuro, a propósito de esta iniciativa? Mire, hay una iniciativa de unos proyectos que es bastante, le falta mucho, pero además hay organismos que, mire, monumentos nacionales es una desgracia, quiero ser súper claro en eso. O sea, si uno tiene la desgracia de encontrar un hallazgo que puede ser basura del siglo XIX, por ejemplo, uno tiene 2 o 3 años para una obra. Pero ¿cómo Así sabemos claro. si es basura inicialmente? Tiene que haber un mecanismo como... Bueno, ese es el problema que tenemos. Si uno encuentra un basural del siglo XIX, claro, es antiguo, arqueológico, pero de ahí a que los arqueólogos determinen que tiene valor, pasan un par de años. Entonces no se olvide que para los arqueólogos el tiempo no es tema. Y un hallazgo arqueológico es una cápsula de tiempo, entonces ellos están fascinados. Pero eso hay que determinarlo y pasa en las grandes ciudades, en las grandes capitales del mundo, incluso a lo mejor hay que acortar los plazos y mejorar los mecanismos. Bueno, hay que hacer una combinación de todo, absolutamente, pero tampoco podemos parar el desarrollo de nuestro país por ese tema. Además quiero ser también claro lo siguiente: la mayor parte de los hallazgos, los que se han considerado rescatables, terminan arrumbados en bodegas que nadie ve. Sí, ese es un gran problema que se ha denunciado, y además cuando se menciona a otros países se habla de que hoy se siguen descubriendo ruinas romanas debajo de Barcelona, claro. y la ciudad igual se construyó encima, digamos. Tal cual, ustedes lo acaban de decir muy bien. Sí, señor Daneri, hay otro ámbito que se abre aquí también de nuevo, porque el ministro de Justicia, Luis Cordero, semanas atrás anticipó y anunció bien con bombos y platillos, digamos, por decirlo bien gráficamente, un reimpulso a las concesiones de cárceles, que han sido muy controversial en su minuto. Se ha estudiado mucho también este tema, se ha redefinido el campo en el que pueden actuar los privados, que no sería el mismo con que actuaron cuando se licitaron las primeras cárceles a privados. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Hay un campo ahí de cuánta inversión? ¿En qué plazo? ¿Lo ven con interés? A ver, primero que nada, quiero destacar que el sistema concesional en la parte de concesiones carcelarias ha funcionado muy bien. O sea, quiero hacer número redondo, en Chile hay alrededor de 50.000 internos, un tercio de los cuales están en cárceles concesionadas, que fueron concesionadas hace casi 20 años. Eso ha funcionado muy bien, el estándar de esas cárceles es muy superior a las que son operadas directamente por el Estado, las condiciones de los internos, etcétera. Ahora, se cuestionó en algún minuto, sobre todo por el tema de la capacitación y la reinserción que había que hacer de los reclusos, de los internos, para poder recuperarlos para la sociedad. Eso siempre ha sido labor de Gendarmería y muchas fundaciones que trabajan en eso, y cuando se concesionaron las primeras cárceles, se le dio parte de esa función a las concesiones, y eso produjo algunas fricciones que en su minuto fueron el motivo de grandes discusiones, pero las cárceles han funcionado bien. Dicho eso, nosotros nos reunimos el año pasado con el ministro de Justicia y le hicimos ver que la industria estaba disponible para colaborar. Estamos todos claros que en el país hay un problema de seguridad pública no menor, y que las cárceles son una parte de la solución del problema, no todo, por supuesto. No, claro. Y el ministro nos dijo que él estaba muy interesado en el tema, él es partidario del sistema, y él elaboró este tipo de concesiones. Que vamos a hacer el punto. Son concesiones que llamamos de segunda generación, porque además de los ministerios de Obras Públicas y Hacienda, está involucrado un tercer ministerio, en este caso el de Justicia. Claro. Entonces cuesta más coordinar. Pero en definitiva, el proyecto que hay es, primero que nada, ampliar. O sea, voy a partir más atrás. Hay 2 licitaciones en este minuto, una que ya está llamada y otra que se llama a fin de año, que son en Talca y en Copiapó. Ampliaciones. Ahí vamos a tener, ¿Esas son nuevas? Son nuevas cárceles. Ya estamos hablando ahí de alrededor de 4.500 reclusos. Eso se licitan este año, van a demorar lo que tengan que demorar, lo que hablábamos de antes. Leonardo, ayer hubo gabinete proseguridad, como le llaman en el Palacio de la Moneda, y una de las cosas que se destacó es la intensificación del plan de infraestructura penitenciaria. ¿Hay ahí nuevos proyectos, hay nuevas reuniones con los ministros encargados como para avanzar en estas 2 licitaciones que están, más allá de estas 2 licitaciones de las que nos cuenta?
Esto está avanzando muy bien. Le vuelvo a decir, ya están coordinados los dos ministerios, Obras Públicas y Justicia. Ya hay una licitación que ya está llamada de una nueva cárcel. Talca, 2.320 internos. Copiapó, que también ya están listos los terrenos, está el anteproyecto elaborándose, se licita a fines de año, son 2.160. Esos son 320 millones de dólares más o menos. Con respecto a las cárceles existentes, concesionadas, hay una tremenda ventaja, porque quiero recordarles que nadie tiene mucho interés en tener una cárcel cerca de su casa. Claro. Por lo tanto, conseguir los permisos y autorizaciones es bastante más complejo. Entonces, en las cárceles que están funcionando como concesiones, los proyectos de ampliación suman en total como 3.300 nuevos recursos que están entre Alto Hospicio, Iquique, La Serena y Rancagua, Antofagasta y Puerto Montt. Son 3.300 y eso es una inversión de casi 400 millones de dólares. Repartidas en todos esos penales. ¿Ah? Repartidos en todos esos penales. Y eso puede ser más rápido porque ya están los terrenos. Claro. Y ahí van a haber alguna modalidad, algunas van a ampliar el plazo probablemente y otras se va a licitar contra la nueva concesión, porque además las cárceles también están cumpliendo sus ciclos. Sí, pues, de periodos ya. Ya, entonces en definitiva tenemos por el sistema concesional de solución rápida alrededor de 9.000 nuevas plazas, con una inversión total de 860 millones de dólares que el sector privado, de las grandes empresas de clase mundial que trabajamos en Chile en esto, estamos absolutamente disponibles a colaborar y hacerlas lo antes posible. Ya, pues ahí depende también entonces de la agilización, porque también ahí rigen el tema de los permisos, autorizaciones, hallazgos arqueológicos y demás en los terrenos nuevos sobre todo. Sí, hay un tema interesante que quiero marcar, que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer. Se implementó hace poco una ley, la 21.136, que para caso de edificaciones de urgencia pública como una cárcel, se puede saltar y se puede modificar el plano regulador muy rápidamente. Y eso se está estudiando para Colina 1, para Santiago Sur, San Joaquín y Los Ángeles. O sea, estamos hablando que ahí se pueden hacer 3.400 plazas más, muy rápidamente, con una inversión de 330. Y esa ley se dictó justamente para resolver el problema de que nadie quiere una cárcel cerca de su casa. Claro. Y es mucho más factible ahí hacer crecer las que ya están. Leonardo Daneri, presidente de COPSA, el gremio que reúne a las concesionarias de obras públicas. Muchas gracias por conversar con ADN hoy. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias a Muy bien. Buen día.